Siempre compartir la palabra es un momento de tensión y de bendición. Y como dice el hermano Darwin, y como he visto también las grabaciones de las semanas anteriores de ustedes, después de Dios que está trabajando, Dios queriendo relacionarse con ustedes, ha sido importante la idea del libro. No sé si ustedes quizás tengan el libro del alumno, no tengan este, pero en cualquiera de los dos hay una idea clara que Dios siempre está buscando la iniciativa de relacionarse con ustedes. Amén. Si fuera a esperar por la iniciativa de nosotros, del hombre, nunca se hiciera nada. Es Dios el que está tomando la iniciativa, Dios te está invitando, Dios te está hablando, así como vieron la semana pasada, que fueron distintos muchachos, ¿no? Los que lo hicieron. Pero entonces llega un momento donde lo que le llama el libro o el concepto que desarrolló Darwin, que no tiene por qué llamarle ese nombre de crisis de fe. Cuando pensamos en crisis, la palabra crisis, ¿qué piensan ustedes que es? ¿Qué es para ustedes una crisis? ¿O han pasado alguna vez en su vida por una crisis? Les pregunto, ¿qué es una crisis? ¿Han pasado por una crisis? ¿Están pasando en este momento por una crisis? A ver, díganme algo de las crisis para ustedes. A ver, Melissa, ¿quieres decir algo? No quieres decirlo. A ver. Estoy confundida. Como lo que es crisis para mí no es crisis para ti. Bueno, está bien, dime para ti qué es una crisis. O una crisis que haya pasado en tu vida y puedas decirla, ¿no? A lo mejor has pasado por algo, no se puede decir en voz alta. ¿Qué es una crisis para ti? Ok, en septiembre, como en una misma semana, mi hermano tuvo un accidente, mi mamá tuvo una cirugía de un tumor, mi papá se le rompió el carro y yo tenía audición de Allstate y tenía como 10 exámenes en esa semana. Y entonces hubo una crisis ahí familiar, una serie de acontecimientos se unieron, ninguno era bueno, tenían sus cosas, te sentiste en crisis. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser una crisis para ustedes? A ver. Porque fíjense que Darwin en la introducción dijo, bueno, usó la palabra crisis de fe. Entonces la ausencia de algo. Cuando la crisis puede ser ausencia de algo para ti. Puede ser No hay comida, por ejemplo, estamos en crisis. En Cuba hay una crisis permanente con esto. Un problema fuera de tu control. Cuando hay algo que se va de tu control también puede ser una crisis. Bueno, miren muchachos, vamos a hablar de la crisis de fe y aunque lo que han dicho no está mal ni mucho menos, y el detalle es que casi siempre relacionamos la crisis con esto, con problemas. Tengo un problema, grande, pequeño, de salud, carro roto, se me partió una muela. Una vez yo estaba de vacaciones, y las vacaciones son cosas que uno planifica, que por lo general hace una vez al año, y estábamos en una vacación y estábamos en San Diego, California, en el otro extremo del país, y comiendo en un pita chip, se me partió una muela. Y usted sabe que una muela partida puede arruinarte las vacaciones. Bueno, mire, ese no es el tipo de crisis que queremos hablar ahora. Después que ustedes han visto en los estudios hasta ahora cómo Dios está obrando y Dios está invitándole, Dios está hablándole, como dijo el líder de ustedes, Darwin, dice, bueno, hay momentos donde hay que decidir entonces. ¿Y qué voy a hacer con todo esto que Dios me ha hablado, me ha revelado, con la iniciativa que ha tomado, con lo que he visto en la Biblia, a lo mejor me ha hablado a través de la iglesia, a través de un hermano, y bueno, ¿y qué yo hago ahora? Ese es el concepto más bien que queremos hablar sobre crisis de fe. Y miren, piensen en un camino, como ese que está en esa foto ahí. Y cuando han estado ustedes alguna vez en un bosque, en un national park, en un trail, y de pronto ven que se divide, y dicen, ¿para dónde voy? Si tienes un mapa en la mano, quizás te sea fácil saber, pero si no, miren jóvenes, piensen ahora en el plano espiritual, y cuando Dios les está hablando, llega el momento donde hay que decidir. Siempre que Dios los invite, tengan una respuesta. Y en esa respuesta es que entonces vamos a tratar de descubrir en esta clase, vamos a tratar de descubrir qué es lo que yo creo de Dios. Y lo que yo creo de Dios, y con un elemento después que vamos a mencionar más adelante, que va a ser, diríamos, una de las claves de esta clase, entonces en base a eso yo voy a tomar la decisión. Y miren, me gustó mucho la idea, y no solamente porque sea bonita, sino porque es una realidad. Este tipo de decisiones, muchachos, son decisiones que están diariamente frente a nosotros. No es una decisión de un día. Ya, la tomé,
y para toda la vida. No, si miren, si alguna cosa el Señor es rico, es en mostrarnos cada día. Y no puede ser a lo mejor cada día, ¿no? En periodos de 24 horas, pero cada cierto tiempo, enfrentarnos a momentos donde tenemos que decidir. ¿Voy a la derecha o voy a la izquierda? La decisión que estoy tomando, jóvenes, siempre va a decir de ustedes qué es lo que ustedes están creyendo de Dios en ese momento. Les traigo aquí porque las decisiones son importantes en la vida. De hecho, en cualquier plano de nuestra vida, nosotros decidimos. Desde que nos levantamos estamos decidiendo, ¿sí o no? Ustedes han decidido estar aquí esta noche, han tomado una excelente decisión. Hay otros que no, a lo mejor decidieron estudiar, quedarse en la casa, algún programa muy interesante, una novela coreana que ver. Ustedes decidieron estar aquí. Perfecto. Miren aquí, les traigo dos eventos de la vida real donde hubo que decidir. Y no hubo mucho tiempo para decidir. Uno de ellos se lo comenté hace poquito en la clase, a los que son alumnos de la clase de jóvenes, se las comenté. Muy rápidamente, por supuesto. Esto fue un vuelo en el año 80, en Arabia Saudita, Saudí Arabia. Óigame, habían ahí 287 más 14. Habían 301 pasajeros en ese vuelo, así que estaba lleno, repleto, un avión grandísimo. Y tuvo un problema. Y el problema, no puedo hacer la historia completa, generó un incendio dentro del avión. Y el incendio se genera dentro del avión y por decisiones del capitán, que falló en hacer procedimientos correctos de aterrizaje, que falló en parar como debía haber parado el avión de forma brusca, que falló en ordenar que se evacuara inmediatamente el avión pudo aterrizar, pidió retornar a la pista, le concedieron el permiso, aterrizó y llegaron allí a la pista los bomberos y no pasaba nada, y nadie salía, y ninguna puerta se abría. Cuando por fin pudieron acceder al avión, lo que encontraron fue esto. El avión calcinado y ninguna persona sobrevivió. Decisiones. El capitán tuvo que tomar decisiones, se vio en una bifurcación allí, en un camino de 2 vías, escogió mal. 301 personas murieron. Pero pasaron unos añitos y miren en el año 2000, aquí se me fue un número. 2009. En el año 209, todos conocen la historia, recuerdan el avión que despegaba de La Guardia en New York y acabando de despegar, jóvenes, había pasado apenas 2 minutos, una banda de gansos impactó el avión, los motores se pararon, estaba subiendo, en ese momento necesitan la máxima potencia. ¿Y cuál fue la decisión? De nuevo, el capitán tuvo que tomar una decisión, segundos solamente para tomar la decisión, decidió aterrizar, o más bien amarizar en el río Hudson, ahí en New York. Y felizmente aterrizó el avión y se salvaron los 155 personas que había en el avión. La decisión condujo a que nadie sobrevivió. Todos se salvaron y miren el avión ahí. Me parece que está en Charlotte, no en Carolina. En una exposición ahí, para si un día quieren verlo. Jóvenes, las decisiones son importantes en la vida. Esta decisión, una condujo a muerte de todos, una condujo a que todos se salvaran, también en el plano espiritual. Y también en este plano de conversación de cuando Dios está orando, llamándolos, invitándolos, presentándolos delante de ustedes oportunidades, también hay que decidir. Y la decisión va a ser importante. Vamos a ver algunos personajes bíblicos hoy, algunos momentos en la Biblia hoy sobre personajes que también tuvieron que decidir. Y vamos a aprender algo de las decisiones que tomaron. Miren, una gran verdad, muchachos. Siempre que Dios se nos revela, o que Dios nos habla, de todas esas formas que nos habla, hay una cosa importante. Siempre van a demandar fe de parte nuestra. Y la fe, les he puesto de arriba utilizando un símbolo matemático, la fe es desigual a la vista. La fe, jóvenes, no es vista. Dice Hebreos 11.1, el texto clásico cuando hablamos de fe. Si quieren leerlo algunos de ustedes, algunos textos vamos a leer ustedes también para no ser yo solo. Hebreos 11.1, leanlo en inglés, en español, como quieran. Y otros pueden buscar 2 Corintios 5.7, por ejemplo. Hebreos 11.1. En
Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Jóvenes, la fe, yo siempre uso versión internacional, recuerden lo que son alumnos míos de la escuela dominical, la fe es la garantía de lo que estamos esperando y la certeza, la seguridad de las cosas que no vemos. Jóvenes, fe es igual a vista. Y dice 2 Corintios 5:7, un texto cortico pero bello e importante. 2 Corintios 5:7. For we walk by faith, not by sight. Nosotros caminamos por qué, muchachos, o debemos caminar por fe y no por las cosas que vemos. Miren, si hay algo que claramente vemos y pensamos y sabemos cómo va a suceder y sabemos el resultado, ahí no está jugando para nada la fe. No sé si ustedes leyeron en el libro este de ustedes, hay una ilustración hermosa sobre el presupuesto de la iglesia del pastor. El presupuesto de las iglesias, en las iglesias nuestras, el dinero que se hace como budget, presupuesto, y después se usa para pagar a los empleados, por ejemplo, pagar los seguros, si hay una deuda en el edificio, para misiones, ¿sí? Todo lo que conlleva el gasto de una iglesia. Ustedes me imagino que no es difícil comprender eso. Vamos a hacer una cuenta rápida. A ver, un matemático ahí, sácame una calculadorita ahí. Rapidito ahí, un teléfono. Stanley, vamos, tú que eres matemático, ajedrecista, rápido. Vamos a suponer una iglesia con 300 miembros. Y vamos a suponer, fíjate, esto es una suposición, como dice Cantinflas, muy supositoria. 300 miembros y que cada miembro, el DIEM ve como promedio 200 al mes. 300 por 200. Dime cuánto da. 60.000. ¿Así? 60.000. Es un budget bien chiquitico. Una iglesia que, cuando se reúnen a fin de año, la comisión de finanzas dice, bueno, tenemos 300 miembros y más o menos los números siempre vemos que se diezma 200 al mes con 60.000. Vamos a hacer nuestro presupuesto en base a 60.000. Con 60.000 vamos a pagar seguro, deuda, viajes, misioneros, 60.000. ¿Necesita fe eso, muchachos? No, porque eso ya está. Eso es lo que hay, si 300 y ofrenda como promedio 200 y quizás algunos ofrenda un poquito más, para llegar a 60.000 no se necesita fe. En el libro este, no sé si leyeron la historia real de un pastor, una vez se enfrentaron a algo parecido, pero cuando fueron a hacer el presupuesto dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un presupuesto, por decir una cifra, el doble, un presupuesto de 120.000? ¿De dónde vamos a sacar 120.000? Si tenemos 300 miembros y los 300 miembros ofrendan 200, ¿de dónde van a salir los 120.000? ¿De dónde salen, muchachos? ¿Es que tú decías, Carmen? De las donaciones. Miren, jóvenes, para un presupuesto de ese tipo es que hace falta la fe entonces. Y esa iglesia en Canadá lo hizo así. No sé si duplicaron o casi triplicaron el presupuesto, que no tenía que pasar ningún trabajo en lograr la primera cifra. Dijeron, pero con fe, no estamos viendo, no hay forma humana de tener el dinero, pero en el nombre del Señor, y lo lograron. Jóvenes, no se olviden de esa ilustración, esa es la fe. Dice Jesucristo, les digo, si tuvieran fe tan pequeñita, inclusive como un grano de mostaza, que el grano de mostaza es, una vez, yo creo que me trajeron aquí un culto de oración, unos granitos de mostaza. En la mano te caben no sé cuántos, cientos. Podrían inclusive decirle a la montaña, trasládate de aquí para allá. Jóvenes, la fe, es importante esto que vamos también a decir aquí. La fe tiene que estar puesta en una persona. El objeto de mi fe es el importante. ¿En quién está puesta mi fe? ¿Está puesta en Dios? Que es donde debería estar, por supuesto. Los hombres en este mundo, la gente en que pone su fe. ¿En qué podemos poner nuestra fe que no sea Dios? En lo que podemos ver. En lo que se ve, algo que. ¿Cómo qué? Un salario. Hay un salario. Hay gente, miren jóvenes, hay gente en este mundo que su fe está puesta en el dinero que tengan. Dinero, inversiones, en el trabajo que tengan, en la profesión que tienen. Eso les da seguridad plena tal. Con eso piensan ellos que no necesitan más nada en la vida. ¿En qué otra cosa podemos poner nuestra fe? En las habilidades propias. Yo sé hacer esto. Yo tengo esta habilidad natural o esta habilidad adquirida. Esto es suficiente. ¿Qué otra cosa podemos poner nuestra fe? ¿En?
en personas. Oiga, yo me quedo maravillado. ¿Cuántos son aquí ciudadanos que pueden votar? Pronto hay elecciones. Cuando llega el momento de las elecciones, todos los políticos son, no tanto como cristianos, pero son qué cosa? O religiosos, sí, pero qué cosa. En forma general son buenos. ¿Hay algún político que se venda como malo? Todos son buenos. Pero óigame, se repite la historia, muchachos. Se va la gente detrás del canto de sirena, de la flautica de Hamelin allí que lleva así, detrás del político bueno. Basta que salga el político ese para que hasta ahí mismo llegó la buenura del pobre. ¿En quién está nuestra fe? Es importante, porque si el objeto de mi fe está errado, si mi confianza está puesta en lo erróneo, los resultados no van a ser buenos. Miren ahí estos eventos que les voy a mencionar aquí, a ver si podemos identificar la historia bíblica ahí detrás de ellos. Salvó a los israelitas de un ejército que venía detrás de ellos. Esto era muy fácil. Los ayudó a cruzar el Mar Rojo, les proveyó agua de una roca, les dio pan y carne. ¿Quién es ese personaje? Moisés. ¿Quién cruzó a los israelitas por el río Jordán? Ahora el cruce no fue el Mar Rojo, fue un río que se abrió. Le ayudó a los israelitas a conquistar ciudades amuralladas. En una batalla oró para que el sol se detuviera y le diera tiempo y se detuvo. Josué. ¿Quiénes alimentaron a multitudes, sanaron enfermos, resucitaron muertos? ¿Quiénes fueron ellos? Y sobre todo los discípulos, exacto, los apóstoles discípulos de Jesús, jóvenes. Una característica que tuvieron estos tres sencillos ejemplos que les he puesto, Moisés, Josué, los discípulos, que ellos tuvieron fe. Por sí solos, ellos no podían haber hecho ese tipo de obra. Eso es algo importante que tenemos que tener presente. El Señor nos está llamando a ustedes a hacer el tipo de obra que solamente Él puede hacer. Si la van a hacer ustedes por sus medios y por sus habilidades, no es que esté mal, pero ese no es el tipo de obra que el Señor le agrada, sino es el tipo de obra donde la gente vieron, óyame, esta gente creen en un Dios, el Dios de los imposibles, el Dios poderoso. ¿Recuerdan un evento bíblico de una mujer que ayudó a los espías? Habían llegado a una ciudad, estaban allí revisando la ciudad, a ver cómo la atacaban cuando llegaran, y hubo una mujer de mala vida, de mala reputación que los escondió. Pues a ver qué historia bíblica es esta. Una mujer prostituta, imagínense ustedes, una mujer de la vida que vendía su cuerpo al mejor postor, que se llamaba ¿cómo? Rahab. Y dice que ella escondió a los espías que venían de Israel. Y no sé si recuerdan una de las frases que ella usa. Dice que ella había oído, ¿qué cosa? El Dios de ustedes. Fíjense que la expresión no se usa, bueno, yo oí como Moisés los liberó, yo oí que ustedes tienen un hombre ahí que con una vara abrió el mar. Óigame, no, ella dice, he oído el Dios que los está guiando a ustedes, ese es el Dios poderoso. Fíjense que lo que le llamó la atención a esta mujer en una ciudad lejana y extraña eran las maravillas que Dios había hecho. Miren, jóvenes, ese mismo tipo de maravillas nos asombren. Ustedes y yo, aquí en esta clase podemos lograrlas en el nombre del Señor. Solo basta en que nos entreguemos, solo basta en que tengamos fe, porque mira, hay una verdad bíblica que no puede olvidarse. Sin fe no podemos agradar a Dios. Como individuos, sin fe una familia no puede agradar a Dios. Sin fe una iglesia no puede agradar a Dios, muchachos. Hay palabras que usamos, hay después algunas frases que pudiéramos usar cuando quizás nos vemos frente a alguna tarea o cuando el Señor nos está mostrando o hablando de alguna de esas formas, invitándonos a hacer algo, y puede ser que digamos, bueno, no puedo, yo no puedo. ¿Recuerdan la respuesta de Moisés al llamado? Moisés fue un especialista en excusas. Él no puso una. ¿Algunas? A ver, ¿algunas? ¿Qué? Tartamudo.
¿Había solución para la galería de Moisés? Sí, mandó a Aarón. Está bien, tu hermano va a hablar por ti. A ver qué otras más cosas puso Moisés. El pueblo no va a creer. El pueblo no va a creer. Imagínense ustedes que me van a creer a mí. Si Moisés llevaba cuántos años fuera de Egipto, 40 años, y se había ido y se había escapado. Voy a llegar yo después de 40 años, barbú, 80 años tenía Moisés, canoso, la barba le llegaba por aquí, como toda la gente del Medio Oriente, a creerme a mí. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No, pero es que Moisés, el que te está enviando, dile a ese pueblo que tú dices no te va a creer, que yo soy el que te está enviando. Y miren, jóvenes, o no estoy preparado, no imagínense, eso es para otro, para mí no. Yo no tengo preparación. O es imposible, o no sé, hay otros que saben. Miren, muchachos, no le pongan límites al poder del Señor. El ser humano, nosotros por naturaleza, somos dados a lo primero, sobre todo en este ámbito de cuestiones espirituales, lo primero que viene a nuestra mente es casi siempre alguna de estas cuatro cosas. Yo no puedo hacerlo, otros saben mejor que yo, esto es imposible para mí, mi preparación no me da, no tengo tiempo, otros pudieran hacerlo mejor que yo. Miren, la cosa no es hacerlo con mi preparación, la cosa no es hacerlo con mi fuerza, la cosa no es hacerlo con mis recursos, la cosa es ponerlo en las manos del Señor. Y cuando lo ponemos en las manos del Señor, eso que parece imposible, eso que puede parecer una montaña, eso que puede parecer que mi preparación no me da para eso, eso que puede parecer de que yo no tengo fuerza ni ninguna habilidad para lograrlo, lo que dice Marcos 10:27, para los hombres es imposible. Y esta palabra se lo dice Jesús, y miren lo que dice el evangelista, y los miró fijamente. Para que no quedara duda, Jesús clavó la mirada y les dijo a sus discípulos, para los hombres es imposible, pero no para Dios. De hecho, y les aclara, y les abunda, de hecho, para Dios todo es posible. Jóvenes, encuentro con Dios, y le he puesto ahí, del tamaño de Dios. Miren, jóvenes, la única forma en que el mundo en realidad puede conocer a Dios es en la obra que el Señor puede hacer. El mundo no va a ver a Dios en una imagen, en un cuadro, en una estatua. Ahora, en lo que Dios hace, y si somos buenos instrumentos y instrumentos dóciles en las manos del Señor, cuando el mundo vea lo que el Señor está haciendo a través de nosotros o en nosotros, es que el mundo entonces va a tener una idea clara de lo que es Dios. La gente nos conoce y sabe lo que yo puedo hacer o lo que no puedo hacer, ¿sí o no? Y yo sé, por ejemplo, dentro de los límites humanos, hasta dónde llega Abrancito. Abrancito es el bajista de la iglesia. Ahora sienten a Abrancito en el piano. Vamos a cambiar el domingo, Abraham. Tú para el piano y yo para el bajo. Dale, que no va a salir nada ahí. No va a salir nada ahí. Ni tú vas a poder tocar el piano, ni yo voy a poder tocar el bajo. Miren, esto es hablando de una habilidad natural que tiene él de tocar el bajo y yo de tocar el piano, y claro, también hay estudios detrás de esto. Miren, jóvenes, estas son las cosas naturales, normales, que yo sé hasta dónde él llega, ustedes pueden decir hasta dónde yo llego. Pero miren, ahora cuando vamos a hacer algo que solamente la explicación puede venir porque Dios está orando o poniendo su mano, miren, ahí la cosa cambia ya. Y ahí es donde el mundo se da cuenta quién es Dios. Y les traemos aquí, hay cinco ejemplos. Vamos a pasarles por arriba. Ustedes, más bien, muchos hasta lo conocen. Y nos vamos a dar cuenta de gente ordinaria y de jóvenes como ustedes, nada especiales, nada del otro mundo. Y sin embargo, en las manos del Señor, lograron cosas tremendas. Y el mundo que los rodeaba, aquí hay del tiempo de los egipcios, aquí hay del tiempo de los asirios, del tiempo de los babilonios y de los tiempos de los romanos. Estamos hablando ahí que vamos a hablar unas historias brevemente de 5 momentos históricos diferentes. Y en todos ellos, Dios se manifestó a través de personajes como él. Miren ahí, uno de los encuentros grandes que tiene la Biblia. Busquen uno de ustedes Éxodo 14:4. A ver, rapidito. Éxodo 14:4.
Moisés, Éxodo 14:4, rápido. Rapidito, Éxodo 14:4. ¿Es todo el capítulo? No, Éxodo 14, verso 4. Ok. 14:4. Ok, ya. Léelo. And I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them. For I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army, and the Egyptians will know that I am the Lord. So the Israelites did this. Ya, 4, ajá. Ahí. Y ahora el 31, Éxodo 14, el mismo ahí capítulo 31. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Jóvenes, aquí el autor de este libro dice que cuando nos encontramos con Dios, los encuentros son del tamaño de Dios. Así con la misma grandeza, la misma majestad, la misma inmensidad. Es así que no podemos medir al Señor, son los encuentros. Óyeme, y dice jóvenes en esta escena de Moisés en el Mar Rojo, que dice que el Señor dijo, voy a cubrirme de gloria. La gloria va a ser para mí a costa del faraón y de su ejército. Y los egipcios, que tenían en ese momento el ejército más poderoso del mundo, van a saber que yo soy el Señor. Y sucede el milagro. Y sucede allí la manifestación tremenda del poder del Señor. ¿Quién era el instrumento humano en ese momento? ¿Quién estaba con la vara tocando el mar para que se abriera? Moisés. ¿De quién era el poder de la vara? De Moisés. El poder era de Dios. Y dice ahí que el Señor le dice, yo me voy a cubrir de gloria. Y los egipcios, el poderoso ejército egipcio, va a saber que yo soy el Señor. Después que sucede este milagro, jóvenes, esta manifestación tremenda, dice que entonces los israelitas, no era que el Señor no tenía en mente los israelitas, sino que dice que los israelitas cuando vieron eso, temieron, creyeron y se llenó de gloria el Señor, no solamente con el ejército de Faraón, sino también se llenó de gloria delante de su pueblo Israel. Y todos allí se quedaron. Y miren esta otra escena, jóvenes, que nos narra Josué 4:24. Josué cuando cruza, cuando guía al pueblo y el río Jordán se abre, cualquiera diría, bueno, esto es un poquito menor, abrir el Mar Rojo es un poco más espectacular y grande. Bueno, el río Jordán también, como está crecido, no es fácil también que es un río y que pasaran en seco. Dice Josué 4:24, y esto sucedió para que las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso. Miren, jóvenes, fíjense que se repite. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era el objetivo del Señor al hacer entonces esta gran señal de Jordán o esta otra grande del Mar Rojo? Que saliera enaltecido Josué, que saliera enaltecido Moisés, que todo el mundo dijera qué poderoso, qué inteligente es Moisés. Oye, pero la verdad que Josué no se queda atrás. Josué fue el que sucedió a Moisés. Recuerden que Moisés muere y no puede entrar a la tierra prometida. Josué sí puede entrar. Miren, jóvenes, el objetivo de todo esto era que el Señor fuera glorificado. Miren este rey, dice que este rey Josafat se encuentra frente a un gran ejército. Y dice que dirige una oración al Señor y le dice, vas, Dios nuestro, nosotros no podemos con la multitud que viene atacando. El ejército que viene es muy grande. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer. Pero miren qué clase de declaración la de este rey. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Jóvenes, es clave la fe. Este rey dice que no podía hacerle frente al ejército que venía frente a él. ¿Qué iban a hacer? Miren la respuesta, porque el Señor tiene respuestas que a veces nos deja asombrados. Dice que habló y dice que el Señor le dijo, ustedes no van a tener que hacer nada en la batalla. A veces el Señor le decía, peleen, luchen, y sin embargo le dijo, no hagan nada. Simplemente quédense quietos en sus puestos y ustedes van a ver la salvación que el Señor va a dar. ¿Quién actúa de nuevo aquí, muchachos? Fíjense que el denominador común, ¿cuál ha sido? Dios hace su obra. Dios está haciendo su obra y Dios está actuando. Amén. Por ahí arriba Moisés, después Josué,
después Josafat, y miren ahora, qué historia tan bella esta, a estos tres jóvenes, cuando se vieron allí en la decisión de adorar lo que el rey de Babilonia decía, o seguir adorando a su Dios. ¿Por quién escogieron? Por el Dios de sus padres, el Dios que está en su corazón, y dijeron, bueno, si se nos arroja en el horno, dice ahí en llamas, el Dios a quien servimos es el que nos va a librar. Y el rey, ni corto ni perezoso, dice la Biblia en Daniel, que mandó a calentar el horno, todavía más de lo caliente que estaba, tan caliente, que dice cuando fueron a tirar a los muchachos, a estos tres muchachos al horno, ¿qué le pasó a los que los tiraron? Que se quemaron inclusive. Y miren, jóvenes, ahí le pongo unos puntos suspensivos. ¿Y qué pasó? Que de pronto el rey Nabucodonosor, cuando miró, ¿qué vio? 4 personas. Los 3 muchachos, sin ninguna quemadura, y dice que el cuarto personaje, ¿qué le parecía? Como un ángel, como un hijo de dioses. El Señor había puesto su mano allí, y miren lo que el rey más poderoso de la época, ahora estamos hablando del imperio babilónico, exclamó: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en Dios y desafiaron mi orden. Optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Amén. Jóvenes, ¿por quién vamos a decidir? ¿Por el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Por el Dios de Josafat? ¿Por el Dios de Moisés? ¿Por el Dios de Josué? ¿O vamos a irnos por el imperio egipcio? ¿Por el rey de Babilonia? ¿Por lo que me dice que tengo sentado al lado? ¿Por lo que me dice la maestra? ¿Por lo que me dice la media? ¿Por lo que leí? Hay que tomar decisiones, muchachos, y decisiones que estén basadas en la fe. Y miren, pasaron los años y la Biblia está llena de encuentros de este tipo. Y dice ahí que de pronto en Hechos 12 nos narra que cuando oyeron esto, y vamos a ver qué escena fue esta, si la reconocen, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué tenemos que hacer? Y dice que la palabra del apóstol fue: arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y dice que fueron bautizados en aquel día alrededor de 3.000 personas. ¿Qué estaba pasando aquí? Pasaron los años, Babilonia pasó, ahora estamos en el Imperio Romano, Nuevo Testamento, y se sigue repitiendo, muchachos, el accionar de Dios en medio de su pueblo. Ahora estamos hablando de la manifestación gloriosa de Pentecostés. Derramado allí el Espíritu Santo, de forma milagrosa comienzan todos a oír el Evangelio en la lengua de ellos, y bajo la poderosa mano de Dios, no bajo la poderosa palabra de Pedro, por la intervención de Dios, se añaden 3.000 personas. Pero pasando unos días solamente, dice ahí que Pedro y Juan llegan al templo y iban a orar como acostumbraban, y había un paralítico allí tirado, esperando que alguien se compadeciera y le echara una moneda. Y la declaración de Pedro y Juan: no tenemos oro ni plata, no tenemos nada que darte monetariamente, no tenemos dinero que darte, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mendigo, tú que llevas años aquí, que muchos pasan y te tiran una moneda de compasión, otros no te tiran nada, y otros me imagino que pasarían y se reirían de él. A ti te decimos: levántate y anda. De nuevo, jóvenes, interviene Dios. ¿Podía Pedro y Juan hacer esto? Y dice ahí que el resultado fue: creyeron en el mensaje, y dice que contando solamente a los hombres, ya llegaban alrededor de 5.000. Jóvenes, la Biblia, jóvenes, que está llena de eventos de este tipo, de hombres y mujeres jóvenes, muchos de ellos como ustedes, sencillos, sin gran preparación, que solamente tuvieron una fe en el Señor y se dejaron usar por el Señor. Cuando llegó el momento de la decisión, decidieron por el Señor con fe. La Biblia también está llena, después por adelante también quizás tocamos algunos de personajes que decidieron mal también. No todos en la Biblia decidieron bien. Miren aquí, miren esta pregunta, ¿se la han hecho alguna vez ustedes? En el mundo que nos rodea, esos muchachos que están sentados con ustedes en la escuela, o que trabajan al lado de ustedes, o esos supervisores, esos managers en su trabajo, con el que ustedes se relacionan diariamente,
le atrae al Cristo que tú sirves, se siente motivado, se siente llamado a investigar un poquito más sobre el Cristo que tú dices que sirves y que tú crees. ¿Se ha puesto a preguntar por qué hay veces mucha gente que nos rodea que no muestra un interés en Jesucristo? ¿Le ha pasado por la mente alguna vez eso? Que gente que los rodea de ustedes se sienta con ustedes en el aula, muchachos se sientan con ustedes en el aula y sin embargo saben que ustedes son cristianos y como que no les interesa, o que quizás nunca le preguntan. ¿Nunca les ha pasado esa duda por la mente? De que quizás esté yo haciendo o no haciendo lo correcto. Quizás el Cristo ese que yo digo que yo creo no será tan llamativo para ese que tengo sentado al lado, o ese que está conmigo 8 horas codo a codo. Óyame, uno en el trabajo se pasa tiempo en la escuela, a veces más que en la casa, ¿sí o no? A veces uno llega a la casa de pasada, pero el grueso del día o se lo pasan en la escuela o se lo pasan en el trabajo. Mire, son preguntas, fíjense, son preguntas que les he puesto ahí. El mundo ve en nosotros la diferencia, que cuando Cristo entra en la vida de una persona, o cuando Cristo entra en una familia, o cuando Cristo gobierna una iglesia, las cosas tienen que cambiar. ¿O será que nos ven como simples muchachos y muchachas buenos? Un poquito distintos, es verdad. Un poquito calladito ahí, no se meten así en mucho lío, sí, son tranquilitos, la verdad, buena gente. Esa es la palabra, buena gente. Y de ahí no pasa. Mire, los buena gente no llegan al cielo. Para llegar al cielo no hay que ser buena gente. ¿Qué es lo que hace falta para llegar al cielo? La fe en Jesucristo, aceptar a Jesucristo y reconocer y arrepentirse del pecado. Miren, jóvenes, Dios está interesado, muchachos. Dios está interesado en que vivamos una experiencia real con Él. No nos preocupemos tanto, a veces nos queremos preocupar en hacer y hacer y hacer y estar ocupados. Yo quiero hacer y hacer y hacer. Y descuidamos lo más importante, que es la relación con Dios. Y creemos que por hacer, inclusive hacer cosas buenas y cosas para la obra del Señor, estamos actuando bien. Y yo pienso que no es exactamente que estemos actuando mal, porque todo está en la intención también con que lo hagas. Pero estamos descuidando lo mejor. Y lo mejor es relacionarme con mi Padre. Cuando yo me relaciono, y fíjate que todo este libro, si una palabra define lo que ustedes han estudiado hasta ahora es cómo me relaciono con Dios. Mi experiencia con Dios, ¿en qué se basa? En la relación que tengo con Dios. No me relaciono con Dios, ¿cómo voy a poder? Qué triste pasar por este mundo como simples buenas gentes, como simples buenos y buenas muchachas. Miren ahí lo que les dice Hebreos 11:6. En realidad, que es certero el escritor de Hebreos, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Y les he puesto allí una imagen que dice, miren qué interesante, solo debes dar un paso de fe. A veces en la vida no se necesitan muchos pasos, uno solo. Y después Dios se encargará de hacer lo demás. Una decisión correcta por el Señor. Una decisión para montarse en la ola de lo que el Señor está haciendo. Jóvenes, de lo demás se encarga el Señor. A veces nos preocupamos mucho, les digo, por qué puedo hacer yo y cómo voy a hacerlo y qué método voy a implementar y cómo yo voy a poner lo que sé y lo que estudié. No está mal, pero no es lo mejor. No está mal, pero no es lo mejor. Lo que hacemos habla de lo que creemos. A ver qué creen de eso. Mi acción, mis acciones delatan o dicen de quién yo creo. Hay personas que les gusta hablar mucho, ¿sí o no? Y no hacen nada. Hay personas que hablan mucho y no hacen nada. Y miren, jóvenes, hay un dicho por ahí que dice que no hay palabras más altas, no hay nada que hable más alto que la acción. No se preocupen tanto por tanta verborrea y tanta gramática, si usamos un término estudiantil, y preocúpense más por hacer. Hay algunos personajes que les traigo aquí de nuevo, historias bíblicas, donde tuvieron una fe que los condujo a victoria y a grandes decisiones en su vida, y también hay unos personajes negativos que no tuvieron fe y que recogieron entonces
allí situaciones difíciles en su vida, o negativas. Lo que ellos hicieron, los personajes positivos que vienen ahora, delataban de lo que ellos creían de Dios. Lo que no hicieron los otros que verán aquí, bueno, hablaba de la poca fe que tenían en el Señor. El primero de ellos, David, miren ahí ese cuadro. Una de las historias que más se comenta de David es cuando llega allí al campamento a llevarle la comida a sus hermanos, y dice la Biblia que salía un gigantón de 9 a 10 pies de altura, un hombrote, y desafiaba al pueblo de Israel: si alguno sale a pelear conmigo. Y los israelitas escondidos, nadie se atrevía. David, que era un jovencillo, él no era un hombre de guerra, de hecho él iba a llevarle comida a sus hermanos, que eran guerreros, eran hombres hechos y derechos, era un jovencito. Dice que oyó esto, y dice que David les preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve la honra del pueblo de Israel? ¿Qué se cree? Fíjense las palabras de este muchachito joven, así como ustedes. ¿Qué se cree este filisteo pagano que está desafiando al ejército del Dios viviente? Ninguno de los guerreros se había atrevido a enfrentar a gigantón Goliat. Y sin embargo este muchachito se enfrenta. Todos conocerán aquí que el Señor salva, y al Señor no le hace falta, fíjense lo que dijo David, no le hace falta ni espada ni lanza, porque la batalla es del Señor. Y fíjense si la fe de este muchacho, y la fe no es de adultos, la fe no es una cosa de adultos, ni para tener fe grande así como la tuvo David tiene que llevar 40 años en una iglesia. Puedes tener una fe grande y dejarme asombrado a mí, que llevo 50 años en el Evangelio, quiero decirle. Y yo aprendo de ustedes también. Esto no es para cristianos hechos y derechos y maduros y criados en el Evangelio. Y miren, jóvenes, miren qué cuadro ahí. Miren este pintor como recogió la escena, con una piedrecita, con una onda, le dio, mató al gigante, y después con su propia espada hizo ¡paca! Y le cortó la cabeza. Muchos quizás vieron en David un muchachito bocón, o allí un habladoncito que estaba llegando ahí contra el gran filisteo, contra Goliat, y sin embargo, miren, la acción que tomó David, una de las acciones allí que más alto nos hablan de lo que creía David, de que su Dios libraba sin necesidad de espada ni de lanza, y que cualquier batalla, grande y pequeña, era del Señor. Y miren ahí la respuesta. Miren esta otra historia que les traemos hoy. Ahora miren, esta es una mujer que le faltó la fe. David la tuvo grande. Ahora miren lo que le pasó a Sara, o Saraí, según la versión donde lean. Dice que Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si no tengo todavía hijos? Y si un hombre no tenía hijos naturales, quien heredaba era el criado. Dice: todo lo que tengo se va a quedar mi criado con él. No me has dado ningún hijo. Mi herencia la va a recibir mi criado. En este momento, jóvenes, que Abraham dice esto, ¿qué le había dicho Dios años antes ya a Abraham? La diferencia va a ser como la explica en este momento. Abraham, sal de tu tierra. Años antes le había hecho el llamado y yo te voy a llevar a una tierra nueva y desconocida. Y allí tú vas a hacer bendición y vas a tener una descendencia tremenda. Pero los años pasaban y todavía no nacía el primer hijo. Para tener descendencia hacía falta al menos un hijo. ¿Sí o no? Y dice que el Señor le contestó a Abraham: ese hombre no va a ser tu heredero. Tu heredero va a ser tu propio hijo. Le estaba reafirmando lo que había dicho años antes ya. Y dice entonces el joven, Génesis 16 nos narra que Saraí, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía una esclava, que era egipcia. Y entonces le dijo a Abraham: oígame, qué atrevida Saraí, el Señor me ha hecho a mí estéril, yo no puedo tener hijos. ¿Dónde estaba la promesa? ¿Dónde estaba el llamado? Se lo olvidó a Sara, jóvenes, Saraí. Por lo tanto, ve y acuéstate con la esclava. Y entonces quizás a través de ella vas a poder tener hijos. Y dice la Biblia que Abraham aceptó la propuesta que le hizo Saraí. Tanta culpa tiene que mata la vaca como que le aguanta la pata. Eso es un dicho cubano,
No solamente el que mata la vaca, sino también el que le aguanta la pata. Ahí tuvo culpa Abraham, ahí tuvo culpa Sarai. Se olvidaron en ese momento de la promesa del Señor. Le faltó la fe. Y Sarai dijo, vamos a ayudar al Señor. Muchas veces, no solamente Sarai, muchas veces hombres y mujeres, a través de la historia se repite, que quieren darle una manito al Señor y pensamos que nuestros métodos o que nuestras opciones son las mejores que las que el Señor tiene. Esta historia se repite, esto no es solamente que pasó en este momento y no ha pasado más. Y jóvenes, volvemos al tema este que estamos manejando. Las acciones de Sarai indicaron lo que ella creía en ese momento del Señor. Las cosas después cambiaron, ¿vale? Vamos a estar claros, igual que Abraham. Fíjense que Abraham dudó en este momento, pero ¿cómo se le reconoce a Abraham en la Biblia? Como el padre de la fe. No olvidemos que Abraham tiene una estatura como pocos personajes bíblicos. Sin embargo, en este momento se dio. Flaqueó la fe de Sarai, flaqueó la fe de Abraham y tuvieron un hijo. Miren, jóvenes, de forma natural, de forma humana, una mujer de 70 años no podía dar a luz. La persona que yo conozco más vieja que ha dado a luz tiene como 50 años, me parece. Y ya eso es un milagro de los tiempos modernos. De 70, ya imposible que diera a luz. Humanamente, no podía venir hijo por medio de Sarai. Humanamente. Pero estaba la promesa divina. Y por la promesa divina, ¿quién nace? Isaac. Viene Isaac, el hijo de la promesa. Este acto tuvo consecuencias. Porque la hostilidad y la guerra entre el hijo de Agar, que ¿quién fue? Ismael, y Isaac, el hijo de la promesa, hasta hoy llega. Ayudaron a Dios, entre comillas, Sarai y Abraham. El hijo de la promesa llegó, Dios lo había prometido, que era un hijo de Abraham, y Sarai el que iba a ser el prometido, y llegó Isaac. Pero miren, recogieron sus consecuencias. Las acciones hablan. Fíjate, está lleno de preguntas esta clase. ¿Nuestras acciones hablarán? Miren qué evento más bonito este. A estos dos ciegos no les importó que la gente se riera de ellos. Dice ahí, nos narra Mateo 9, que al irse de Jesús de allí, dos ciegos le siguieron gritando: ten compasión de nosotros, hijo de David. Y Jesús caminaba y entró en una casa. Y dice que los ciegos le siguieron. Y el Señor les dice: ¿y ustedes creen que yo pueda sanarlos? Y dice que la respuesta de los ciegos fue: sí, Señor. Y miren la respuesta de Jesucristo: que se haga con ustedes conforme a la fe que tienen. Y como la fe de ellos era grande, el milagro fue grande. Dice la Biblia en Mateo 9 que recobraron la vista. ¿De qué tamaño es la fe de ustedes, muchachos? Como la de estos ciegos, que persiguieron al maestro, que entraron a la casa, que no tuvieron miedo que la gente le amó. Hubo gente ahí que le dijeron: cállense la boca, ustedes no tienen remedio, ustedes son ciegos de nacimiento, no molesten más a Jesucristo. O con fe llegaron a lo que parecía imposible y recobraron la vista. O esta mujer que tenía una enfermedad, dice que hacía 12 años que tenía hemorragias, sangraba y sangraba y sangraba. Y dice que dijo: bueno, si por lo menos cuando Jesucristo pase y yo le toco el manto, al menos, pensó ella, yo se quedaré sana. ¿Qué clase de fe da esta mujer, muchachos? Esta mujer era una mujer inmunda para el pueblo de Israel, inmunda de por vida. Esta mujer no tenía acceso a la adoración pública de Israel. Esta mujer no tenía acceso a lo que una mujer israelita normal podía hacer. Estaba allí sentenciada de por vida por un problema físico que tenía. Dice 12 años con hemorragias. Y la fe de esta mujer fue tan tremenda que dijo: no me hace falta ni que el Señor me mire, ni que el Señor me... Yo, con tocar el manto solamente, el borde del manto, y se quedó a la orilla del camino. No le importó, a lo mejor, pienso yo, la especulación mía, que la pisotearon, que la empujaron. Algunos a modo le dieron patadas. Una mujer tirada en un camino polvoriento, pero estaba esperando. Y estaba confiando que el pase del maestro y el toque del manto iba a devolverle la salud. Y dice que Jesús se dio vuelta,
porque hay otro evangelio, me parece, que dice que Jesús se dio cuenta que de él había salido poder. Jesús sabía todo, por supuesto, ¿no? Y dice que se dio vuelta y la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado, y declara la Biblia que quedó sana en el momento. Jóvenes, esa es la clase de fe que el Señor quiere con cada uno de ustedes. No se asombren, muchachos. No se asombren de las cosas que el Señor puede hacer con hombres y mujeres, con jovencitos como son ustedes, cuando ponen su fe y su confianza en el Señor. Va a llegar el momento de la decisión. Va a llegar el momento donde van a tener que decir, lo que me está mostrando el Señor, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo creo o no lo creo? O lo dejamos pasar. Y vendrá otro, quizás, y lo hace después de mí. Y miren a estos discípulos, ¿qué les pasó? Dice Mateo 8 que subieron a la barca los discípulos y se formó una tormenta tremenda. Imagínense ustedes, ¿alguno de ustedes está en una tormenta en medio del mar? En un bote, en un crucero. Pero una tormenta en un crucero es muy cómoda. Por ahí arriba, en el piso 14 o 15, la solita por ahí abajo no importa, pero en un barquichuelo, una tormenta es algo feo. Dice ahí, y tan fuerte era la tormenta, dice, estoy leyendo Mateo 8, que las olas inundaban la barca. Y Jesús, para colmo, estaba dormido. Imagínense qué escena esa. Jesucristo en la barca dormido, las olas. Y casi todo el mundo iba a ahogarse y Jesús dormido. Dice entonces que los discípulos corrieron a despertarlo y le dijeron, gritando, Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Dice ahí, ¿ya se puede leer ahí? Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Era natural que sintieran miedo ante una tormenta y ante unas olas que podían hundirlo. Óigame. Eso, si yo estuviera ahí, hubiera gritado, no, a lo mejor hubiera hasta, no sé, vaya, hubiera alabado a Jesucristo, lo hubiera levantado por los pelos. Pero miren, jóvenes, Jesucristo en realidad no los regaña, no le dice la palabra por el temor humano a una tormenta en medio de un lago, un barquichuelo, sino porque estaban dudando de que tenían al lado al mismo creador de ese lago, al que podía librarlo. La protección, el poder estaban del lado de Jesucristo. Fíjense, y dicen, han tenido poca fe, porque me tienen a mí en la barca, y sin embargo han pensado, llegó a pasarle por la mente que iban a ahogarse. Y miren esta otra escena positiva en este caso, un centurión, un hombre importante, militar, que asombró, dice, a Jesucristo mismo, por la fe que tenía. Dice que entró en una ciudad llamada Capernaum y un centurión se le acercó pidiendo ayuda. ¿Cuál era la ayuda? Dice, tengo un siervo que lo tengo postrado en casas, paralítico, con una parálisis, y sufre terriblemente. Cuando el centurión, este militar, le hace el pedido a Jesucristo, dice la Biblia que Jesucristo le dice, voy a sanarlo, voy a ir a sanarlo, a la ciudad tuya. Y dice que el centurión le respondió, no merezco que tú entres bajo mi techo. Basta con que digas la palabra y yo sé que mi siervo va a quedar sano. No hace falta que vayas, que te muevas a la ciudad al lado. Yo confío que si tú con decirlo vas a ser sano. Y dice, jóvenes, que Jesucristo se asombró y llegó a decir esta expresión, ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. ¿Tenemos la fe del centurión, muchachos? Que creemos que solamente con la palabra del Señor todo puede ser hecho. Fíjense que son eventos que no están en la Biblia en balde. Estas escenas, no de un israelita, este era un extranjero, este era un centurión romano. Y como todo buen romano, los romanos adoraban, tenían dioses y dioses, para todo había un dios en la antigua Roma y en la antigua Grecia. Y sin embargo, la fe de este hombre conmovió al Señor y el milagro sobró. Jóvenes, miren, ¿qué dice hay dos textos ahí que les he puesto clave. En Hebreos 11, los que han leído Hebreos 11, ¿a qué se dedica ese capítulo de Hebreos 11 en su totalidad o en su mayoría? A ver si recuerdan. De todos los personajes grandes de la Biblia, cómo la fe cómo la fe de ellos hicieron su vida
Es, Es decir, una serie nos da una lista extensa de personajes bíblicos y no están todos, por supuesto. Pero diríamos que el común denominador era ¿qué cosa? El tipo de fe, el tamaño de la fe que tenían. Les he puesto además, y vamos a leer aquí una cosita ahora, que hay un texto en Santiago 2.26 que dice que nuestra fe tiene que estar acompañada de obras. Jóvenes, nuestra fe tiene que también demostrarse en acción. Nuestra fe no puede ser, miren, de creo, voy a hacer, qué sé yo, Señor, qué poderoso tú eres, qué bueno. No, tiene que haber una acción detrás de nuestra fe. Y como dijimos ahorita, volviendo a las ideas iniciales, nuestras acciones son las que van a hablar del tipo de fe que tengo y del Dios que yo creo. Y miren qué curioso que en la lista que nos da Hebreos pasan dos cosas. Hebreos 11. Hay uno que dice un grupo y otro grupo. Hay un primer grupo que miren lo que dice. Estos personajes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, cerraron bocas de leones, apagaron las llamas, escaparon al filo de la espada, sacaron fuerza de donde no había, fueron valientes en la guerra, pusieron en fuga a los ejércitos. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. ¿Qué clase de fe tenía ese grupo? ¿Sí o no? ¿Fe grande? Y miren otro grupo que dice Hebreos. Sin embargo, hay un grupo donde dice que fueron muertos a golpes, sufrieron burlas y azotes, cadenas y cárceles, algunos fueron apedreados, otros los cortaron por la mitad con una sierra, fueron asesinados a filo de espada, andaban escapándose de fugitivos de un lugar para el otro, afligidos, maltratados, andaban sin rumbo por los desiertos, por las cuevas, por las cavernas. En un capítulo dedicado a la fe, dice que hubo un grupo que de forma muy brillante tapó bocas de leones, escapó del fuego, puso ejércitos en fuga. Y hubo otro grupo en el mismo capítulo, en la misma galería de héroes de la fe, donde dice que vivieron como lo más miserable del mundo. Inclusive algunos de ellos muertos, apedreados, aserrados. ¿Qué grupo tuvo más fe ahí? De esos dos. ¿El de abajo cree que tuvo más fe? Los que fueron muertos a golpe, a espada. ¿Por qué? Porque tuvieron fe en tiempos más difíciles. En tiempos más difíciles, la fe fue más probada, ¿crees tú? Pasaron por más fuego que los de arriba. A ver, ¿qué otra opinión? Sí, para mí la segunda, yo siempre pienso de Pablo, él le tocó sufrir mucho cuando estaba en las misiones, pero yo creo que eso es lo que él hizo creer más a Jesús, como lo que dijo Pablo, que cuando él se convirtió a Saúl, a Pablo, él sabía que toda su vida all his life has to be given to him, because él es que merecía todo. Y él no le importaba si la muerte estaba en línea. Ok, entonces hay cierto consenso en que el grupo de abajo que sufrió más tuvo más fe que el de arriba. Miren, jóvenes, ¿qué dice Hebreos? ¿Hasta qué hora tienen, María? Ya, vamos para allá. Fueron más fieles el grupo ese que sufrió, que lo apedrearon, que lo mataron, que pasaron por eso, o el grupo ese otro de arriba, que pusieron a los ejércitos en fuga, que lograron cosas grandes. Miren, de los dos grupos, dice Hebreos 11, todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Las circunstancias cambiaron. Es verdad, Luisito, que el grupo de abajo diríamos que se la vio más negra y más difícil. Pero la fe de todos, del primer grupo y del segundo, fue la misma. El escritor dice, todos, el cuño de aprobado lo lograron por la fe que tuvieron. Y les digo, lean ese Hebreos 11, que eso es una simple muestra. Y termino con esto. Es el éxito que podamos tener en nuestra vida, es un indicador de la fe. O, si queremos mirar la segunda pregunta, si fracasamos, ¿será entonces indicador de falta de fe? Si pensamos que el fracaso es indicador de falta de fe, entonces ese segundo grupo, al que le tocó ser apedreado,
ahí con una sierra cortado por la mitad, porque lo tiraron a las fieras, diríamos, bueno, esa gente fracasaron porque no tuvieron fe. El primer siglo, jóvenes, de la historia cristiana, allí después del año más o menos 50, 60, y sobre todo de Nerón hacia adelante, muchos cristianos fueron allí en la comida de los leones y de las fieras en el Coliseo romano. Yo estuve hace 3 años, estuvimos en el Coliseo, lo que queda del Coliseo. Pensé, estando allí, que miles de cristianos murieron allí. Yo estaba como turista, viendo lo que queda de esa construcción. Pero allí hay sangre de muchos cristianos que tuvieron una fe tremenda. Y que fueron hallados, y que el puño de aprobado lo lograron por la fe que tuvieron. En realidad, jóvenes, termino con esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que la recompensa viene por los que le buscan. Tenía una pequeña historia, que no se la voy a hacer ahora, por supuesto, por falta de tiempo. Es decir, un pequeño esbozo de un personaje que me llamó mucho la atención a mí, de un hombre que vivió en Inglaterra y por la fe creó uno de los ministerios más grandes que ha tenido allí la historia de servicio en el cristianismo moderno, que fue George Mueller. Un día vamos a dar una serie aquí de personajes de esos que impactan. Y este hombre, la clave de este hombre fue la fe. Solamente les digo este detalle. En una ciudad pobre, industrial, donde los niños morían y se quedaban huérfanos, así como como hay ardillas en el parque, habían niños huérfanos en Inglaterra victoriana de esos años. Él llegó a atender a más de 10.000 huérfanos. La clave de George Mueller, la fe que tenía en el Señor. Y lo imposible lo puso en las manos del Señor y logró darle alimento y techo a más de 10.000 niños. 10.000 niños. Eso será un encuentro futuro. Quiero hacerles algunas historias de personajes que nos hayan impactado. Así que confíen en el Señor, muchachos. Amén. Gracias, Dios. Gracias.